Bienvenidos a Nexo, el podcast del Seminario Bíblico del Uruguay. Nexo es un espacio donde exploramos las conexiones entre la teología y la vida cotidiana, buscando cómo verdades profundas pueden guiar nuestros pasos. Hola a todos, bienvenidos a Nexo, el podcast del SBU. Yo soy el anfitrión de hoy, David Roberts, y estoy con Angie James, que está acá con nosotros. Angie es misionera, es esposa, es madre, y está acá para hablar con nosotros sobre la consejería bíblica. Así que bienvenida, Angie, muchas gracias por estar aquí para el podcast. Muchas gracias, Dave, por invitarme y por el privilegio de poder hablar aquí con ustedes. No, es un privilegio para nosotros. Y lo que vamos a hacer en este episodio es que vamos a iniciar una serie de 4 episodios sobre la consejería bíblica. Tal vez algunos ya se enteraron que estamos para iniciar un eje ministerial para el año que viene, que va a ser consejería bíblica, y Angie vas a tener una gran parte en eso. Sí, la verdad es que es un privilegio poder ser parte de eso aquí, un desafío también, pero seguro. Sí, sabemos que con la ayuda de Dios va a salir bien y va a ser de beneficio para la iglesia local. Claro que sí, estamos con muchas expectativas, y yo, en el primer momento cuando me enteré que íbamos a hacer esto en el seminario, a comenzar a dar clases sobre consejería bíblica, yo tenía la idea que vamos a tener mucho interés. Creo que hoy en día hay muchas necesidades adentro de la iglesia y por supuesto afuera, y creo que la consejería bíblica es una gran oportunidad de la verdad, asistir a la gente y participar y colaborar con la transformación que Dios hace en la vida de personas. Sí, definitivamente. Creo que Dios puede usarlo tanto para alcanzar personas para Cristo como para ayudar a la iglesia local y capacitar a los santos para la obra, ¿no? Entonces, es central, pienso, para el ministerio, ¿no?, de la iglesia en general. Sí, claro que sí. Estoy de acuerdo. Entonces, antes de entrar en toda esa temática, yo voy a dar un resumen de los episodios que vamos a publicar. Primero, hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la consejería bíblica y tal vez diferenciar un poco de otra forma de consejería. Y vamos a hablar también en el episodio que viene sobre la necesidad de la consejería, viendo algunas de las problemáticas que vemos hoy en día y cómo la consejería puede abordar y tratar algunos de esos temas. Sí. Y después, en el tercer y cuarto episodio, vamos a hablar un poco de lo que va a ser el eje ministerial acá. Y a quienes estamos apuntando, dirigiendo, para quién son las clases y ese eje. Perfecto, bien. Sí. Así que si estás de acuerdo, vamos a tocar todo eso. Arrancamos. No solamente hoy, pero van a ser varios episodios. Y creo que es una muy buena oportunidad para ellos que están escuchando, los oyentes, conocer más de la consejería bíblica y saber de las oportunidades que van a tener aquí en el seminario para el año que viene. Definitivamente. Así que arrancamos. Ok, gracias. Primero queremos saber un poco de ti, Angie, de tu vida, de tu familia, tu ministerio aquí en Uruguay. Contanos un poco de quién es Angie James. Bien, te cuento un poco. Nací en Bolivia, mi padre boliviano, mi madre peruana. Nací, crecí, hice todo lo que es colegio, universidad ahí. Conocí también a mi esposo ahí. Dios después nos permitió volver a Bolivia después de casados, a que mis hijos nazcan ahí. Así que Bolivia es una parte obviamente muy importante de mí, ¿no? Yo no nací en un hogar cristiano, me convertí a los 15 años. Nosotros veníamos de una típica familia católica, cultural, de nombre, seguro, que no asistía a una iglesia ni nada, pero que como la mayoría de la cultura en Bolivia es católica, nosotros nos identificábamos también de la misma manera, ¿no? Creíamos que estábamos bien con Dios, que Dios
existía, Sí. pero realmente no había una relación con él. A los 15 años tengo el privilegio de viajar a Perú a visitar a mis abuelos. Sí. Mi abuela, una creyente, madura. Sí. Mi abuelo no. En ese momento, en la inmadurez, yo veía a mi abuela como un gran estorbo, ¿no? Porque siempre nos hablaba de la Biblia y nos hacía memorizar versículos y a mí realmente no me interesaba, ¿no? Claro, imagino que no. Entonces, cuando fui al Perú, fui con un acuerdo previo con mi abuelo de que él me iba a salvar de las reuniones de la abuela, ¿no? Okay. Te iba a hacer ese favor. Sí, me tenía que hacer el favor si me quería ver. Claro. Y bueno, el primer mes ahí, él todos los domingos inventaba algo para que yo no tenga que ir a la iglesia. Qué y bueno, mi abuela se dio cuenta rápidamente y me dijo que no me iba a invitar más a la iglesia, ¿no? Sí. Y ya, como que yo quedé un poco más tranquila. Pero creo que Dios realmente es un Dios tan creativo y sabe cómo llegar a nosotros, ¿no? Sí. Después de casi un mes y medio de estar ahí con mis abuelos, yo extrañaba ver gente de mi edad. Entonces, el grupo de jóvenes de la iglesia, mi abuela, organizó un evento como de deportes por el verano y me invitaron. A mí me encantan los deportes y entonces asistí. Ahí conocí a varios creyentes de mi edad que en realidad no eran raros. Mi idea era que iban a ser gente rara, como mi abuela, pero en realidad eran chiquilines como yo, pero que tenían como una particularidad y era que amaban a Cristo y yo veía una pasión genuina en ellos. ¿Viste eso aún en esas actividades y interacciones? Sí, cómo interactuaban, era muy distinto, ¿no? Y bueno, en mi tiempo ahí hice lindas amistades. Ellos me invitaron a la reunión de jóvenes y a la primera reunión de jóvenes que yo asistí, escuché el evangelio, escuché esa realidad de que todos somos pecadores, que merecemos el infierno y que necesitamos un Salvador, ¿no? Y la realidad de que Cristo vino a morir por nosotros, pagar esa deuda y ofrecernos vida eterna. Y fue increíble porque era como que Dios había preparado mi corazón para que yo escuche el evangelio y lo crea, ¿no? Y recuerdo salir de ahí, volver a la casa de mis abuelos y decirle a mi abuela que yo había entregado mi vida a Jesús. Y de repente esa abuela que antes me estorbaba se volvió como mi persona favorita. Oh, mira. Sí, me acuerdo Tremendo. que la seguía al baño, la seguía donde sea porque tenía muchas preguntas y tenía cosas que quería aprender. Sí, porque ¿cuántos años tenías? 15. 15, sí, ya dijiste. Sí, 15. 15 años. Y bueno, después me tocó volver a Bolivia y enfrentar un poco a mi familia, ¿no? Contarles lo que había pasado en Perú y la realidad de que yo quería comenzar a asistir a una iglesia y todo eso. Así que bueno, mis padres desde un principio apoyaron eso y comenzamos como familia a asistir a una iglesia. Estuvimos solamente un año en esa iglesia porque empezaron a pasar cosas un poco extrañas con las que no estábamos muy de acuerdo. Y Dios nos guió a otra iglesia que fue donde conocí a Andrés. Y ahí, bueno, después de unos años comenzamos a salir, a casarnos. Él se fue a estudiar a la Universidad de Estados Unidos. Yo terminé la carrera de medicina en Bolivia. Y después, bueno, nos casamos y tuvimos a nuestros 3 hijos en Bolivia. La mayor mañana cumple 15. Qué casualidad, ¿no? Tremendo. Sí. Y bueno, y hace 9 años, un poco más, 11 años probablemente, Dios nos llamó a servir en ministerio a tiempo completo. Y después de 2 años de preparación en Estados Unidos, llegamos a Uruguay hace 9 años. Y con la idea de plantar una iglesia. Y bueno, hace 6 años tenemos el privilegio de servir acá en una iglesia local. Mi esposo como el pastor de la iglesia y bueno, yo apoyando en cualquier capacidad que se pueda. Y bueno, ha sido precioso ver lo que Dios está haciendo en Uruguay y ser parte de eso también. Claro. Y la iglesia, si me acuerdo bien, está en la zona de Pocitos. Sí, cerca de Buceo, Luis Alberto Herrera, por ahí. Sí, es como casi el límite, ¿no? Que es la iglesia bíblica de Montevideo. Exacto, sí. Buenísimo. Estamos ahí. Y lo que escucho, y bueno, la vez que fui, yo sé que Dios está obrando mucho y está utilizando mucho a
a ustedes como pareja, como Sí. familia. Sí, estamos agradecidos. Realmente es Dios el que añade y es la obra del Espíritu Santo en la vida de las personas, pero vemos realmente el favor de Dios en la iglesia y eso es lindo ser parte de lo que Él está haciendo, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, genial. Gracias por compartir No, por eso, favor. un poco de testimonio. Y una pregunta más sobre Bolivia. ¿Qué comida más extrañas? ¿Qué comida típica de Bolivia? Sí. Creo que las salteñas. Las Las salteñas son como una empanada, Ujú. que le dirían acá una empanada. Lo que tiene, la particularidad es que la masa es más gruesa que la de acá, un Ok. poco dulce, Sí. y adentro la empanada lleva como un guiso. Ah, ok. Entonces es como interesante porque cuando tú Sí. la calientas, eso se vuelve como un guiso adentro, entonces tienes que comerla como con mucho cuidado para que no perder el jugo Sí. y todo eso. Ok. Y lo que es difícil es de hacerla, porque a veces necesitas el horno específico y son cosas que toman mucho tiempo, hay ciertas especies que no tenemos, así que he tenido varios intentos fallidos de Ok. reproducir una salteña aquí. Bueno, pero algunos de esa comida típica de mucha preparación son muy especiales. Es verdad, sí, Um, sí. Y por supuesto hay rica comida aquí también. También, claro que sí. Muy bien, excelente. Y bueno, para entrar un poco en la consejería bíblica, ¿qué dirías? ¿Qué es la consejería bíblica para ti? Si alguien te pregunta, ¿y cómo es eso? La consejería bíblica, ¿cómo? Sí, creo que es interesante, ¿no? Yo pienso que si tú le preguntas a diferentes consejeros bíblicos una definición, vas a encontrar definiciones variadas Seguro. de cada uno. Ujú. Hay un consejero que es muy conocido que se llama Bob Kelleman y él tiene un artículo en su página que tiene 15 distintas definiciones de lo que es la consejería bíblica. Ok, son varias. Son entonces. varias. Sí. Pero creo que todas apuntan a una misma cosa, ¿no? Algunos dicen que la consejería bíblica es un discipulado enfocado. Ujú. Otros dicen que es un ministerio en el que quizás un creyente con un poco más de madurez y sabiduría ayuda a otro creyente a aplicar las verdades de la Biblia Ok. a las circunstancias que ellos están viviendo. Algo gusta. en lo que yo pensaba específicamente para hacer una definición capaz completa es que la consejería bíblica yo la definiría como un proceso de discipulado, ¿sí? Que está centrado en Cristo, Ujú. que está enfocado en el corazón de las personas, Ujú. que está fundamentado por las Escrituras, Sí. ¿no? Y que tiene el fin de buscar que el creyente, con la ayuda del Espíritu Santo, pueda vivir diferentes procesos, ya sea de pecado, de sufrimiento, de luchas o de lo que le toque vivir, Sí. de una manera que glorifique a Dios y afecte su santificación, Ok. ¿no? Quizás es un poco complejo lo que acabo de decir, pero creo que si sacamos a Cristo del centro, si no nos enfocamos en las Escrituras, Claro. si no hablamos de la santificación y de la gloria de Dios, Sí. no estamos hablando de consejería bíblica. Sí, ok, perfecto. Así que hay muchos componentes. Exacto. Sí. Sí, creo que definitivamente centrado en Cristo, fundamentado en las Escrituras, Sí. con la meta de la santificación y la Sí. gloria de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Y en amor entre Sí. creyentes, ¿no? Sí, perfecto. Y para ellos, tal vez entre los oyentes, algunos tienen muchos estudios bíblicos y tienen muchos entendimientos de teología y doctrinas. ¿Cómo describirías la santificación para un oyente tal vez que no conoce mucho de la Biblia? Sí, pienso que la santificación es ese proceso posterior a la conversión, ¿no? Sabemos que si nosotros dividiéramos los tiempos de la vida cristiana, podemos hablar de la justificación, que es ese momento inmediato que sucede en el tiempo, en el momento en que nosotros confiamos en Cristo como nuestro Señor y Salvador y somos declarados justos delante de Él, ¿no? Y la santificación es el proceso que arranca ahí y termina el día en que veamos a Cristo, ¿no? Sí. Y en ese proceso, lo que Dios está haciendo en nosotros es básicamente lo que Filipenses 1:6 dice, ¿no? Que es completando esa buena obra que inició. ¿Cuál es esa buena obra que inició? Esa transformación a la imagen del Hijo,
¿no? Okay, La santificación es que Cristo se haga visible en nosotros, ¿no? Entonces, cuando yo digo, para que podamos ser santificados o vivir de una forma que glorifique a Dios, quiere decir que podamos enfrentar la vida y las circunstancias que nos tocan vivir como lo haría Jesús, de una forma, ¿no? Con sus reacciones, con su mente, con sus emociones y con todo eso. Obviamente nosotros no estamos ahí, pero es lo que Dios quiere producir en la vida del creyente, ¿no? Perfecto, muy claro. Me gusta. Me gusta la explicación. Excelente. Bien, aparte de una definición, ¿cómo podrías diferenciar lo que es la consejería bíblica de la psicología moderna humanista? ¿Qué diferencia hay? Sí, creo que primero tendríamos que hablar de similitudes, ¿no? O sea, creo que hay varias similitudes superficiales quizás, ¿no? Si nos ponemos a pensar en un consejero bíblico y en un psicólogo, hablamos de dos personas que se sientan a hablar con personas que están sufriendo. Sí. Son personas que se sientan a escuchar, que hacen preguntas, que tratan de entender el corazón de las personas y que tratan de ayudarlas a mejorar o a lidiar con la vida de una forma distinta a la que están viviendo en ese momento, ¿no? Seguro. Pero más allá de lo superficial, creo que hay diferencias grandes. Y las diferencias comienzan en el origen, en el cómo vemos a las personas, ¿no? Nosotros creo que lo que sería más fácil de decir es que son los lentes a través de los cuales vemos a las personas y las interpretamos, ¿no? Bien. Nosotros como consejeros bíblicos vemos a las personas a través de los lentes de las Escrituras, ¿no? Vemos a las personas como personas creadas a la imagen de Dios, pero también personas que han caído en pecado y que tienen esa inclinación pecaminosa, ¿no? Sí. Mientras que la psicología humanística ve a las personas a través de esos lentes de la evolución y de que hay un bien intrínseco dentro de las personas y explican a las personas más allá de lo interno de ellas, como con las circunstancias externas, ¿no? Así que ya partiendo del origen vemos que estamos en dos lugares totalmente distintos. Seguro, ¿no? Seguro. En segundo lugar, creo que también las metas son distintas, ¿no? La meta de la consejería bíblica es la santificación y la gloria, darle la gloria a Dios. Seguro. Mientras que la meta de la psicología es que la persona se sienta bien, cómoda y esté feliz, ¿no? Hoy en día las personas, si tú le preguntas qué es lo que quieren, es ser felices, ¿no? Claro. No tienen ningún interés en decirte crecer en santidad, ¿no? No. Entonces, ya las metas son diferentes, el origen es distinto, las metas son diferentes y lo que nos va a llevar ahí es distinto también, que es la metodología, ¿no? Entonces, creo que las diferencias son grandes. Cada vez que esa parte superficial, uno va profundizando y nos damos cuenta de que realmente vemos al ser humano, vemos el propósito de ese ser humano y vemos la metodología para alcanzar ese propósito desde dos lentes totalmente distintos, ¿no? Seguro. Ahora, creo que es interesante. El otro día leí un artículo que hablaba acerca de, en realidad, los beneficios, digamos, de la psicología descriptiva, ¿no? Porque no podemos negar que la psicología, como una ciencia descriptiva, se ha tomado el tiempo de observar el comportamiento humano y describirlo. Y lo ha hecho muy bien, en un sentido. Sí, ¿no? o hay algo rescatable. O hay algo rescatable, exacto. Pero el problema es cuando esa psicología descriptiva pasa de esa ciencia de observación al decir qué es lo que la persona tiene que hacer. Claro. ¿No? Porque ahí tú pasas de una ciencia a inevitablemente pasar a la moralidad. Y en ese paso de la ciencia a la moralidad se involucran el pensamiento de cada uno de ellos, que es particular, sus visiones religiosas o morales, o lo que ellos llaman bueno o malo, ¿no? ¿Qué te llama a ti a restringirte de un comportamiento o a seguir practicando ese comportamiento? Es cómo lo interpreta el psicólogo. Claro, sí. ¿No? Y su experiencia de vida o cómo él lo vea. Mientras que para nosotros como creyentes, lo que dictamina qué está bien, qué está mal, qué es lo que deberíamos cultivar, qué es de lo que deberíamos deshacernos, es la palabra de Dios, ¿no? Y eso es un constante. Y lo que estamos buscando es agradar al Señor, ¿no? Sí. Entonces creo que cuando uno empieza a ir profundamente nos damos cuenta que tanto nuestro punto de origen, nuestra metodología y nuestras metas
son distintas, ¿no? Claro, estás describiendo dos visiones muy distintas, dos cosmovisiones muy, muy diferentes. Por supuesto, hablando de la psicología humanista que se enfoca en la persona que es la autoridad máxima de su vida y tiene dominio propio para decidir lo que quiere hacer con su vida. Exacto, y también que como generalmente te dicen, el problema está fuera de ti y la solución está en ti. Entonces tú tienes la habilidad de cambiar ciertas cosas y ciertos aspectos y el problema está por fuera, mientras que nosotros vemos el problema como algo interno que tiene que ver con el pecado y la relación rota que tenemos con Dios y las personas. Y la solución está fuera de nosotros, ¿no? Y es ese Redentor y ese Salvador que no solamente ha venido a salvarnos de las consecuencias del pecado, sino a darnos vida eterna que comienza acá, ¿no? Entonces creo que está el punto de origen, el problema, la metodología y la meta, todo es opuesto realmente, ¿no? Entonces, para nosotros la autoridad máxima es la Biblia, ¿no? Lo que la Biblia dice, lo que Dios dice, lo que Dios llama bueno y malo, y los métodos y las cosas que Dios ha provisto para nuestra santificación, ¿no? Gracias por escuchar Nexo. Puedes seguirnos, dejar una calificación o compartir el podcast con un amigo. Escúchanos en Spotify y conoce más sobre el seminario en Instagram, Facebook o nuestro sitio web, seminariobiblico.com.